Hoy te voy a contar una historia real, de esas que duelen, que dejan una huella oscura en la memoria. Es el tipo de historia que no aparece en las películas de terror, porque la verdad siempre es más cruel que la ficción. Y esta es una de las más crueles que vas a escuchar. Te hablo de Sylvia Likens, una adolescente de solo 16 años, una chica que amaba escribir cartas, que cuidaba de su hermana pequeña y que, por un giro del destino, terminó en una casa donde el mal tenía rostro de madre. Era 1965, una época de vestidos con vuelo y sonrisas falsas, en Indianápolis, Estados Unidos. La familia Likens no tenía mucho, vivía de feria en feria. Los padres trabajaban en los carnavales ambulantes y Sylvia, con su hermana Jenny, que tenía una leve parálisis en la pierna, quedaron bajo el cuidado de una mujer llamada Gertrude. Lo que parecía ser una solución temporal se convirtió en una pesadilla, una historia de encierro, tortura, manipulación y silencio. No fue un monstruo quien acabó con Sylvia, fueron personas, adultos, adolescentes, niños, y todos vivían bajo el mismo techo. Hoy te voy a contar su historia, la verdadera, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad, cruda, triste y perturbadora. Antes de que la tragedia comenzara, hubo una etapa de inocencia, una etapa sencilla, como la de cualquier adolescente que sueña con cosas simples, una bicicleta, un vestido nuevo o una carta que llega por correo. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949. Era la tercera hija de 5 hermanos. Sus padres, Lester y Betty, no tenían un hogar fijo. Vivían del trabajo en los carnavales ambulantes, montando juegos, vendiendo golosinas y viajando de ciudad en ciudad por todo Estados Unidos. Ese estilo de vida inestable hizo que sus hijos vivieran muchas veces con parientes o conocidos. No era maldad, era necesidad. Sylvia, cariñosamente apodada Cookie, era una chica amable, educada, callada. Le gustaba escribir historias, ayudar en la casa y cuidaba especialmente de su hermana menor, Jenny. Jenny tenía una leve discapacidad en una pierna causada por la poliomielitis. Caminaba con ayuda de un aparato ortopédico y siempre estaba al lado de Sylvia, su sombra, su apoyo, su única aliada. Cuando, en el verano de 1965, sus padres recibieron una oferta para trabajar en un carnaval lejos de casa, decidieron dejar a Sylvia y a Jenny al cuidado de una mujer que en apariencia era confiable. Gertrude Panusowski, la madre soltera, delgada, con rostro cansado y 7 hijos a cargo. Una mujer que se presentaba como religiosa, estricta pero amable. Lester Likens la conocía por recomendación y acordaron pagarle $20 semanales para que cuidara de las 2 chicas. Sylvia y Jenny llegaron a esa casa, en el 3850 de la calle East New York en Indianápolis. Una casa pequeña, con paredes descascaradas, llena de gritos de niños, con olor a humedad y cigarrillo. El primer día todo parecía normal, pero lo que nadie sabía es que ese era el comienzo de su encierro y que el infierno ya estaba esperando. Sylvia y Jenny trataban de encajar en esa casa ruidosa, llena de niños, platos sucios y una madre que fumaba más de lo que hablaba. Gertrude en apariencia era amable, pero bastó con que el primer pago de los padres de Sylvia se retrasara para que la atmósfera cambiara. Su voz, antes dulce, se volvió filosa y los gestos dejaron de ser maternales. La primera vez que Gertrude levantó la mano fue por una caja de refresco que, según ella, Sylvia no debía tocar. Un golpe seco en la espalda y una advertencia que sonó más como una amenaza. En esta casa las reglas las pongo yo. Sylvia no dijo nada, nunca decía nada, solo bajaba la cabeza. A medida que los días pasaban, los castigos aumentaban y lo que comenzó como una bofetada se transformó en algo más oscuro, más perverso.
Gertrude, quebrada por la pobreza, cansada, enferma y consumida por su propio resentimiento, empezó a ver a Silvia no como una niña, sino como un blanco, un enemigo y una amenaza invisible. Y no estuvo sola. Poco a poco arrastró a sus propios hijos al juego. Y lo más escalofriante es que lo hicieron con una naturalidad espeluznante. Golpes, insultos, privación de comida y un odio que parecía surgir de la nada. Una noche, Gertrude le gritó a Silvia frente a todos: «Decile a todo el mundo que sos una prostituta, decilo», y le obligó a repetirlo una y otra vez, como un mantra. Pero Silvia no entendía, aún era una niña, y esa palabra ni siquiera sabía qué significaba realmente. El ambiente se volvió cada vez más tóxico, más opresivo. Jenny intentaba ayudar, pero el miedo la paralizaba. Sabía que si hablaba, si protestaba, el castigo también sería para ella. Y mientras tanto, los vecinos nunca preguntaban nada. La risa de los niños en la calle tapaban los gritos. La puerta siempre estaba cerrada y la casa comenzó a transformarse lentamente en una prisión con reglas propias, donde el dolor era rutina y donde nadie vendría a rescatar a Silvia. Todo empeoró. Una vez que el dolor entró a esa casa, no volvió a salir, y lo más espeluznante es que ya no era solo Gertrude. Los hijos y hasta algunos chicos del vecindario empezaron a unirse, como si el sufrimiento de Silvia se hubiera convertido en un juego, una rutina retorcida de cada día, la rutina del horror. La obligaban a dormir en un colchón sucio, sin sábanas, sin comida, sin derecho a nada, y cuando Gertrude estaba de mal humor, la golpeaban con cinturones, la quemaban con cigarrillos, la empujaban por las escaleras, como si no fuera una persona, como si fuera un objeto. No la alimentes hoy, está castigada. Hacela limpiar el sótano con las manos atadas. Llámala sucia, zorra, mentira con patas. Silvia dejó de hablar. Solo miraba con ojos enormes, vacíos, como si su alma ya no estuviera del todo ahí. El sótano, ese fue el infierno. Allí la encerraban por horas. Allí la dejaban desnuda, atada, golpeada con palos de escoba, con la ropa interior arrancada y la dignidad borrada. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando Gertrude tomó un alfiler caliente y obligó a uno de los chicos a escribir en el abdomen: «Soy una prostituta y estoy orgullosa de serlo». La piel de Silvia sangró. La tinta no era tinta, era fuego sobre carne. Y nadie hizo nada, ni los niños, ni los adultos, ni los vecinos. Jenny, su hermana, escuchaba desde la habitación, silenciosa, llorando, rota, paralizada por el miedo y por una promesa que le habían arrancado: «Si hablas, vas a ser la próxima». Así, día tras día, el cuerpo de Silvia se transformó en un mapa del dolor: moretones, quemaduras, heridas abiertas. Pero lo peor era lo que no se veía: el terror, la humillación, la certeza de que nadie la iba a salvar. Gertrude decía que todo era por su bien, que lo merecía, que lo había buscado, y los chicos lo repetían. Con cada golpe, con cada insulto, aprendían que el dolor de otros no importaba cuando se vuelve costumbre. El 26 de octubre de 1965, el cuerpo de Silvia Likens no resistió más. Esa mañana, su respiración ya era irregular, los ojos perdidos, las costillas marcadas como sombras bajo la piel y la fiebre altísima. No comía desde hacía días, no hablaba, solo murmuraba cosas que nadie podía entender, como si su mente intentara escapar antes que su cuerpo. Gertrude la miraba con una mezcla de fastidio y control, como si Silvia fuera una molestia más, una carga que ya ni siquiera servía para descargar su furia. Pero antes de que se apagara, le dio un último castigo. La obligó a escribir una carta, una confesión falsa, con las pocas fuerzas que tenía. Gertrude dictó cada palabra, una historia inventada donde Silvia decía que había huido con un grupo de chicos, que se había buscado todos esos daños sola, que nadie en esa casa era culpable. Era una coartada escrita con manos temblorosas, una despedida forzada, una burla final. Después
Gertrude bajó al sótano y la dejó allí. Horas más tarde, Silvia intentó subir las escaleras, desnuda, ensangrentada. Sus piernas ya no respondían. Su voz no era más que un susurro. Cayó y ahí todo terminó. El silencio fue absoluto, como si hasta la casa se hubiera quedado quieta, consciente de que algo irreversible había ocurrido. Cuando se dieron cuenta de que Silvia no respiraba, Gertrude entró en pánico. Llamó a la policía con la historia ya preparada, con la carta en la mano, con la cara de madre preocupada. Pero lo que no sabía es que Jenny, la hermana de Silvia, ya no podía más. Cuando los oficiales se la llevaron en una ambulancia, Jenny, con lágrimas, con miedo, le susurró a uno de los agentes: «Si me sacan de acá, les cuento todo». Y así se abrió la puerta a la verdad. Sylvia Likens tenía solo 16 años. Fue torturada durante meses, frente a los ojos de adultos, con la complicidad de niños, y murió, desnuda, hambrienta, con el cuerpo destruido y el alma rota. El cuerpo de Silvia ya no podía hablar, pero su muerte gritaba. La policía, al ver el estado del cadáver, supo enseguida que la historia de Gertrude era una mentira grotesca. Moretones antiguos y nuevos, quemaduras, hematomas, inscripciones grabadas en su abdomen con una aguja caliente y huesos que casi rompían la piel. Cuando Jenny habló, lo hizo despacito, temblando, pero con la certeza de quien ya no tiene miedo. Dijo nombres, fechas y horrores. Gertrude Banuski fue arrestada de inmediato, junto con sus hijos y varios de los chicos del vecindario. Todos habían participado. El juicio comenzó en abril de 1966 y fue uno de los más escalofriantes que se recuerde en la historia de Estados Unidos. La prensa lo cubría con intensidad. La sociedad no podía entender cómo algo así había ocurrido. En una casa común, en una familia común, en una calle común. Los testimonios fueron brutales. Chicos de 10, 12, 14 años contando cómo golpeaban, quemaban y humillaban a Silvia, como si fuera un juego, como si fuera normal. La defensa intentó justificar lo injustificable. Dijeron que Gertrude tenía problemas de salud mental, que estaba sola, que era pobre, que no tenía control sobre los chicos. Pero los detalles eran imposibles de ignorar. Testigos contaron cómo le obligaban a Silvia a comer su propio vómito, cómo la arrojaban contra la pared por diversión, cómo le apagaban cigarrillos en la piel y la obligaban a vivir en el sótano. La inscripción que tenía marcada en el abdomen fue hecha por Paula, la hija de Gertrude, y ayudada por un chico del vecindario. Ambos ríen en sus declaraciones grabadas. El jurado escuchó todo esto con el estómago revuelto y finalmente el veredicto. Gertrude Banuski fue declarada culpable de asesinato en primer grado, sentenciada a cadena perpetua. Su hija Paula, culpable de homicidio involuntario, y varios adolescentes también recibieron condenas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. El juicio terminó, pero nada devolvía la vida de Silvia, ni borraba el espanto de lo vivido. Gertrude, la mujer que había orquestado el infierno, cumplió solo 20 años de prisión. En 1985 fue liberada, con otro nombre, otra ciudad y un pasado que intentó enterrar. Murió en 1990 de cáncer de pulmón. Algunas personas del vecindario nunca supieron quién había sido en realidad, pero quienes sí lo sabían jamás olvidaron. Paula, su hija, también cambió de identidad, formó una nueva familia, tuvo hijos y siguió su vida como si nada hubiera pasado. Algunos de los adolescentes involucrados cumplieron breves condenas y salieron en libertad, con nuevos nombres, nuevas historias, pero la misma sangre en sus manos. Jenny Likens, la hermana de Silvia, intentó seguir adelante. Vivió con el dolor, con los recuerdos, pero también con la culpa de haber sobrevivido. Durante años le escribió cartas al tribunal para evitar que Gertrude obtuviera la libertad condicional. En una entrevista años después, Jenny dijo con la voz entrecortada: «Cada día veo el rostro de Silvia cuando cierro los ojos, y todavía me pregunto por qué nadie la salvó». La casa donde todo ocurrió, en el 3850 de la calle East New York, en Indianápolis, fue demolida. Allí el silencio pesa como plomo.
Ya no hay gritos, ya no hay golpes, pero la tierra parece recordarlo todo. Hoy, más de medio siglo después, el caso de Sylvia Likens sigue siendo uno de los crímenes más crueles y perturbadores en la historia de Estados Unidos. No solo por lo que le hicieron, sino porque nadie intervino. Vecinos, maestros, familiares, todos vieron señales, pero nadie hizo nada. Y eso es lo que más duele. Silvia tenía 16 años. Le gustaba la playa, el algodón de azúcar y soñaba con ver el mar. Pero en lugar de eso murió sola, golpeada, humillada y olvidada por quienes debieron protegerla. Hoy su historia sigue viva y cada vez que se cuenta no solo se honra su memoria, también se alza una voz contra el silencio que mata.